De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, hoy entonces marcha en todo el país en defensa de la universidad pública y gratuita, después de que el Congreso Nacional aprobara una ley de financiamiento universitario buscando garantizar las partidas que ahora están en discusión. Ayer nosotros hablábamos con el subsecretario de Asuntos Universitarios. Ellos admiten que hay un atraso y que, bueno, que tiene que ver, decía el subsecretario, con la cuestión del ajuste fiscal, pero dicen que el atraso es menor que el resto de la administración pública en relación a cuánto evolucionaron los salarios versus la inflación en este periodo, ¿no? El propio Sturzenegger dice: los que estén reflexionando, les dejo un dato: el aumento salarial en la administración pública del año fue el 68 y después dice los universitarios es el 80. Esto es lo mismo que nos decía Álvarez ayer. Dice, todo el sector público quedó atrasado con relación a la inflación, pero a los universitarios les fue un poco mejor que al resto del sector público, si bien estuvo por debajo de la inflación. Bueno, hay una discusión respecto de qué tamaño tuvo la pérdida de poder adquisitivo. Todos dicen, efectivamente hubo pérdida, y en la universidad dicen que es mínimo un 25 y hasta un 35, 40% según el caso. Bueno, mientras tanto, Manuel Adorni dijo que después de la marcha de hoy, el Ejecutivo va a avanzar con el veto de la ley del financiamiento universitario. Sí, al veto, sí, efectivamente sigue firme. Entiendo que el plazo está por concluir, así que seguramente en el próximo boletín oficial lo veas publicado. No hay otro ámbito para discutir el presupuesto universitario que no sea efectivamente la discusión en el Congreso, que están todos invitados a, con responsabilidad y bajo el esquema del equilibrio fiscal, el déficit cero y toda la postura que ya todos conocen que tenemos, es una discusión que de hecho hay que dar. Bueno, el veto tiene tiempo hasta el jueves a la noche, ¿no? Para darlo a conocer. Seguramente será mañana, en todo caso, que se conozca. Se tiene que publicar mañana. Ahora, hay un tema ahí, porque ya sabemos que cuando el Congreso sacó la nueva ley de movilidad jubilatoria, Milei la vetó y después logró, dando vuelta al voto de 7 radicales, que no se juntara el número suficiente de 2/3 para que el Congreso insistiera. El tema es que con la ley de financiamiento universitario no parece tener garantizado los 87 héroes. ¿Se acuerdan cuando los recibe a los diputados en Olivos Milei? ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque el PRO no queda claro la postura. Ayer Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO, decía lo siguiente. El PRO no ha tomado una decisión dentro del bloque, seguramente después y ver el procedimiento, porque la verdad que debemos ver es encontrar una salida. El veto es una forma de gobierno, es una herramienta que tiene el Ejecutivo, pero también entendemos que hay temas que hay que solucionar en la Argentina, cuidando el déficit cero, cuidando las cuentas, pero entendiendo que tenemos que ir fijando prioridades y ver dónde se sacan recursos para cubrir otros, pero este es el ejercicio que nosotros como diputados tenemos que hacer. Bueno, no es clara la posición, en el sentido de, no es tipo vamos a acompañar el veto. Hay varios de los diputados del PRO que ya hicieron saber que no van a acompañar el veto del presidente a la educación universitaria. Mientras tanto, bueno, lo que hace habitualmente también el gobierno, que detrás de los ajustes también lo que plantea es cuestiones que no hacen a la discusión que están teniendo ahora respecto de qué pasa con el presupuesto universitario. José Luis Espert, diputado nacional, decía: el sistema universitario argentino es un desastre. Tiene profesores ad honorem, cosa que es una cosa inadmisible. La última auditoría de la AGN, Auditoría General de la Nación, es del año 2018 y solo de una sola facultad de la UBA, que es Psicología. ¿Sabes qué se descubrió ahí? Que del total de la planta de personal de la Facultad de Psicología, una cuarta parte eran no docentes. Pero ¿sabes cuánto se llevaban del presupuesto los no docentes? El 56%, o sea, más del doble. Bien, bueno, veremos hoy qué dimensión tiene finalmente la marcha, 5 de la tarde frente al Congreso, y qué respuesta le da finalmente el gobierno. Sí, algunos datos a tener en cuenta respecto de la gente que vaya hoy a la marcha. Es a las 5 de la tarde en el Congreso, se pidió la autorización para marchar, el gobierno autoriza arriba de la plaza, no en la calle. Y a las 7 de la tarde tiene que estar todo despejado. Digo,
para que tengamos en cuenta, digo, la masividad de la de abril en Plaza de Mayo era imposible incluso salir, obvio. costaba mucho, depende cuánta gente vaya, pero digo, era incluso difícil yo tuve que salir caminando, no tenés forma, Digo, era una cosa muy desbordante. Sí, la materia es impenetrable, con sí. lo cual si hay una persona parada, uno no puede estar encima de esa persona, digo, Sí. y empieza a ocupar Hay que ver, otros sí. espacios. Pero eso es... En principio lo que quieren es mantenerlo arriba de la plaza. El escenario está puesto arriba de la plaza. Y entre las 5 y las 7. Sí. Bueno, mientras tanto, dentro del Congreso, ayer en la Cámara de Diputados le dieron sanción, pues ya tenía media sanción de del Senado y es ley, la ley de la boleta única de papel. Se va a votar, en lugar de que cada partido tenga su propia boleta, va a haber una única boleta que concentre toda la oferta electoral con todo lo... En realidad es una especie de resumen, pues aparecen compactados los candidatos. ¿Qué decía Silvia Lospenato del PRO? En la elección del 2023 hubieron 27 candidatos a presidente en las PASO. Solamente hubieron 5 en la elección general. El Estado llegó a pagar en una interna presidentes entre 2 candidatos que sumados no sacaron más de 23.000 votos por 106 millones de boletas. ¿Saben cuántas listas financiamos a parlamentarios del Mercosur? 288 listas. Bueno, había varios argumentos, ¿no? Uno era esto, que era el gasto, ¿no? Achicar el gasto. Lo otro, el terminar con lo que ellos llaman la boleta, el que va con la boleta que se la reparte el puntero. Le atribuían el voto encadenado. El voto en cadena, me había olvidado, claro. Le atribuyen al peronismo la práctica de que el puntero te dé la boleta y llegues al cuarto oscuro ya con la boleta. Yo no sé cuánto eso influye. Es cierto que se había armado una locura de la cantidad de boletas que se tenían que imprimir. Yo no sé si es una gran solución la boleta única, dado que el sistema electoral proporcional de cómo se reparten los cargos hace que tengas muchos candidatos y comprimir eso en una boleta genera una boleta no tanto en esta legislativa, cuando se voten más cosas, terminan unas boletas gigantescas, una especie de sábana donde no sé si es tan clara la oferta electoral. Es cierto lo del ahorro de las boletas de papeles, eso es cierto. No sé, bueno, la oposición lo planteó como una gran solución que le aporta muchísima transparencia al sistema electoral. ¿Qué decía? Igual hubo también algunas críticas. Carla Carrizo, la diputada del radicalismo, decía: lamentablemente tenemos un diseño de lista incompleta. No va a haber lista completa. Y cuando uno entra hoy al cuarto oscuro, tiene 2 cosas el elector. Puede votar todo el partido o puede cortar boleta. Ahora, cuando el elector ingrese al cuarto oscuro, va a tener solamente una opción. Va a tener que armar el rompecabezas. No está bien. Le estamos dando menos, no más. Bien, es un sistema de marquitas, tenés que hacer crucecitas según los distintos rubros, ¿no? Sí. En vertical están los candidatos de cada uno de los partidos. Y por categoría se divide. Y por categoría tenés que hacer la crucecita y asegurarte que estás marcando un candidato por cada categoría. Y las listas completas, bueno, lo vas a ver porque no entran. Porque no entran, básicamente, entonces tienen que estar en la pared. En la pared cuando vos entrás a la escuela, por ejemplo, para votar. Sí, esto tiene que ver con que los sistemas, las boletas muchas veces, el sistema de boletas tiene que ver con los sistemas electorales. Los sistemas electorales que son proporcionales hace que tengan que estar todos los candidatos y todos los suplentes dentro de la boleta, en el reparto, por cómo se reparten los ganadores. Pero bueno, Franco Mojeta, mientras tanto, el secretario de Transporte, anunciando el cierre de una entidad vinculada al manejo de los trenes. Hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo, menos que el Estado no va a tener que pagar esos sueldos, lo cual implica un ahorro de 42.000 millones de pesos al año. Bueno, mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner visitando La Matanza, la obra de uno de los curas villeros en Puerta de Hierro, también iniciando la especulación acerca de si ella va a ser candidata el año que viene o no, en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto la interna entre Kicillof, Máximo Kirchner y demás, porque Kicillof está aliado con el intendente de La Matanza, con Espinosa, y Cristina Fernández de Kirchner va a La Matanza, pero no con Espinosa, sino a visitar la obra del cura del Tano, como lo llaman
al cura de esa zona. Y para que no siga avanzando el narco como sigue avanzando en todos nuestros barrios, producto de que el Estado se retira. Y yo quiero decirles que siempre voy a estar con ustedes, siempre. Es fundamental que el pueblo, que la sociedad se organice en torno a la iglesia, en torno al club. No nos ignoremos los unos con los otros y que entendamos que la única fuerza que tenemos está en lo colectivo. En lo individual no se va a salvar absolutamente nadie. Y que Dios, estoy absolutamente convencida, Dios finalmente va a terminar ayudando al pueblo argentino. Muchas gracias. El Tano Angelotti, y ahí habla también del narco, operando en La Matanza, donde gobierna el propio peronismo, desde el inicio de la democracia. Bueno, mientras tanto, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, diciendo, es en hebreo, pero a ver un poquito. Bueno, dice que Israel tiene el impulso y el eje del mal está en retirada, esto a raíz del ataque en distintos frentes. Ahora ayer fue atacado Israel por Irán. Haremos todo lo necesario, dijo Netanyahu, para continuar con esta tendencia, para lograr nuestros objetivos, mientras que expande además en realidad la invasión al sur del Líbano, tomando territorio en el sur del Líbano. Habla especialmente del retorno de los rehenes que fueron tomados por Hamas. Ahora se está por cumplir un aniversario, el 7 de octubre, una situación muy delicada en Medio Oriente. Bueno, y Nicolás Maduro festejan la Navidad en estos días en Venezuela. Parece el colmo del dictador, claro, ¿no? Es una cosa como de... Empezó ayer. Sí, único país del mundo. Empieza también hoy el Año Nuevo judío, pero empezó ayer la Navidad en Venezuela. Les digo, con esta canción bella que vamos a interpretar, les digo desde ya, feliz Navidad, en paz y felicidad. Feliz Año Nuevo. Y nos vemos en la calle, en la plaza. Corre, caballito, muchas gracias. Es como el colmo del dictador, ¿no? Decir, bueno, la Navidad en el mundo es el 24 de diciembre o el 25, acá la corro, la anticipo en octubre. Bueno, mientras tanto en Estados Unidos se va recalentando también la campaña electoral. 5 de noviembre se vota entre Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Ayer debatieron Vance, que es el candidato a vice de Trump, con Tim Walz, que es el candidato a vice de Kamala Harris. El tema de la inmigración aparece muy presente. ¿Se acuerdan que Trump le había dicho a Kamala Harris que los haitianos que ella dejó entrar a Estados Unidos se están comiendo los gatos en Springfield? Ayer volvió el tema, a ver. You've got schools that are overwhelmed. You've got hospitals diciéndole that are que están desbordados las escuelas y los hospitales, culpa a los hospitales. Porque trajimos millones y millones de inmigrantes ilegales que compiten con los norteamericanos. Kamala Harris le destrozó la vida a los ciudadanos norteamericanos abriendo las fronteras de esa manera. Yo creo que sí, que ustedes que le dice al gobernador con el que está debatiendo, yo creo que vos sí querés solucionar este problema, pero no Kamala. Ahí está Walsh, que le contesta de Donald Trump tuvo 4 años para arreglar este problema. Y dijo que iba a ser facilísimo, que iba a ser un muro, que iba a terminar de construir el muro con México. Y que México iba a pagar el muro. Menos del 2% de ese muro se construyó y no puso un centavo México para su construcción. 7:15 de la mañana.